Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 7 de junio del 2024 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y lluvia por un tubo, agua por pipa aquí en Santo Domingo. Estuvo lloviendo anoche y ha seguido lloviendo desde la mañana temprano. Aguaceros van y aguaceros vienen. Bueno, vamos a ver. Hay todavía en algunas localidades del país lluvias constantes y hay que estar pendiente y tomar las precauciones correspondientes. Ya tenemos bastante experiencia de sucesos funestos, desgracias. La gente tiene que estar alerta y hacer caso a las advertencias de las autoridades. Realmente es correcto. Ahí había un consejo de gobierno, una reunión de los ministros, de los directores, y se hablaba de los daños que habían ocasionado tornados, lluvias, inundaciones, ventarrones que ha habido para la zona del Cibao. Algunos datos ahorita comentaremos. Se hablaba también de las reformas, de las intenciones que tiene el gobierno. La prensa los trae en primera plana, algunos comentarios. Se tocó el tema de los asesores, que está calientísimo, y las explicaciones que ha venido dando el gobierno no convencen a nadie. En decir que los asesores no son asesores, sino que son directores y que es un asunto burocrático, como dijo el amigo Homero Figueroa, la gente no se ha comido ese caramelito. No es una explicación muy peregrina. No. La gente no se ha comido eso. Usted busca, por ejemplo, las opiniones, los comentarios que se hacen en las redes cuando salen ese tipo de situaciones, que la pone la prensa formal, ¿no? Y cualquiera hace un comentario interesante, dice, bueno, pero son asesores, son directores. ¿Qué es lo que son? Cuando usted lee los 500 comentarios y se pusiese a verlo y hace como una especie de auditoría, usted ve que nadie, a menos que sea un fanático o que sea un miembro de la granja de bots, de los robots que ponen para responder en cosas de redes, porque son explicaciones muy peregrinas, muy poco convincentes. Aquí todo el mundo tiene experiencia en la administración pública y conoce y sabe. Es un gobierno ya adulto, maduro. De hecho, este gobierno, la primera gestión es totalmente anciana, está en su ocaso. Está como cuando el día llega, son las 6 de la tarde, que el sol ya no se ve, que está ya en la lontananza. Ya, este gobierno, esta gestión del presidente, o sea, esto no es un gobierno de que están llegando, que son nuevos, que es curva de aprendizaje, que vamos a aprender. No. Es un gobierno anciano que está muriendo esta administración. El 16 de agosto se entierra, entonces nace otro niño, que es la nueva administración, pero nace con todas las experiencias y todas las virtudes, mañas, defectos y lo que fuese, porque ya no es un nuevo gobierno. Y no puede decir ni para allá, ni que fue porque encontré, que no vi, que no. No. Esto es lo mismo, una continuidad, pero ok, por eso esas explicaciones muy flojas. Era mejor hacer un mea culpa y decir las cosas como son y explicarlo de otra manera, me parece a mí. Bien, ese tema está en la palestra, ahorita lo profundizaríamos, porque tiene que ver con el mismo hecho de las discusiones, y ahí están temas, ahí están los evangélicos opinando, ya opinó la iglesia sobre las reformas, que dijo el obispo Castro Marte, el obispo de aquí de la arquidiócesis, que no se afecta a los pobres. Lo que pasa es que de buenas intenciones, dice un viejo adagio, está empedrado el camino del infierno. No porque tú quieras que sea así, eso va a ser así. Y en la creación de esa solución que tú estás manufacturando, ¿cuáles son los costos intrínsecos, consustanciales al diseño de eso que tú quieres hacer? Y lo simplifico para que no se me enreden en lo que le estoy diciendo. Usted quiere más dinero. De todo eso es lo que se trata, más dinero, para poder cubrir unos gastos que se han disparado a una tasa mayor que la de los ingresos.
O sea, los gastos han crecido más que el crecimiento de los ingresos. Y fíjense que este gobierno ha manejado 4 millones de pesos. Más que todas las otras administraciones, pero los gastos también han ido creciendo. Entonces, si tú quieres más dinero, porque tus gastos se han disparado. Es entendible. Bueno, ¿qué hago yo? Bueno, déjame buscar un pluriempleo. Si yo vivo en Nueva York y yo trabajo de 8 a 5 y la casa me cuesta $2,000 y la comida y la que yo qué, lo que yo qué, y yo consigo un part-time cuando salgo dentro de 6 a 12 de la noche. Me mato, trabajo, pero incremento mi ingreso. En este caso, el gobierno dice, bueno, yo necesito más dinero, ¿dónde lo busco? En el bolsillo de los contribuyentes. El gobierno solamente tiene tres maneras. O nos pone impuestos, o sale a buscar prestado, o se financia con inorgánicos, y eso tiene consecuencias catastróficas. Y el endeudamiento y el salir a buscar prestado tiene sus consecuencias también. Ya estamos pagando un 25% de lo que no ingresa, de lo que recaudamos, nada más de intereses. Entonces nos hemos endeudado a manera apresurada también para cubrir gastos corrientes, no para hacer reinversión y que produzcan mayores ingresos y mayores recursos para que esos recursos que se generen, cuando yo le aplique los impuestos, recaude más y pueda copar los gastos, alcanzarlos. Se nos ha ido de la mano. Entonces, ¿de dónde voy a sacar dinero? De los contribuyentes. ¿Quiénes somos los contribuyentes? Los ciudadanos. ¿Cómo está el pastel de la ciudadanía, para llamarlo de alguna manera? Fíjense que hasta el Banco Central, y ahorita están los datos de inflación, nos divide en quintiles. Quintil significa una quinta parte. Y si todo el pastel lo divide en 5, son 5 quinta partes, ¿no es verdad? Hay un quintil, un 20%, que es de los de mayores ingresos, la gente que más recibe. Y hay un quintil, ese es el 5. Y hay otro quintil, el 1, de la gente, del 20% de la población que menos ingresos recibe. Entonces, fíjense usted que cualquier medida que usted tome, decisión que usted tome en la ciudadanía, en esa pastel, afecta de manera distinta. Y luego ahí empiece usted a buscarlos. También entra lo que son las empresas, lo que son los negocios, la categoría de los mismos, la capacidad. Entonces, no es simple, no es sencillo. Y se está redactando una narrativa justificativa, pero la realidad es la que se impone a la hora de la verdad. Y la realidad es que si a usted le ponen impuestos, en economía decimos el ingreso disponible, que es lo que te queda, de qué tú dispones. Porque cuando tú tienes tu sueldo, 20,000 pesos, me descuentan una porción que es la TCS, me descuentan otra proporción que es de impuestos. Poniendo un ejemplo de lo que sea, no, 20,000 no te descuentan impuestos, pero supongamos que fuera 100,000. Pero para el ejemplo, tú pagas por aquí, por acá, y ¿cuánto te queda? De 20,000, vamos a suponer que te quedan 15. Es un ejemplo que estoy poniendo. Te descontaron esto, te contaron aquello, te contaron aquello. Te quedan 15. Eso 15 que te queda es lo que se conoce como el ingreso disponible. De eso es que tú dispones. El neto, lo que te queda, con lo que tú puedes administrarte, manejarte. No tienes más. Entonces, cuando tú le pones más impuestos a la población, directos o indirectos, directo es el impuesto sobre la renta, indirecto es cuando paga el selectivo al consumo, cuando paga los ITEVIS, etcétera, etcétera. El disponible que te queda para las cosas que tú quisieras hacer, no las que te imponen, por eso se llama impuesto, es más reducido. Y esa es la realidad. Bien, ayer se celebraba el día D. Ustedes oyen hablar en las elecciones de nosotros, se habla del día D. El día D
fue el código que se usó para el desembarco el 6 de junio, ayer, ¿verdad? Sí, en Normandía, en la costa sur de Francia, cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ayer se estaba celebrando y ahí estaba el presidente Biden, estaba Trudeau, estaba Macron, invitaron a Zelensky y oía a unos comentaristas, ¿por qué invitan a Zelensky? ¿Por qué de Occidente? Porque están celebrando los aliados. Bueno, no, Rusia no, porque Rusia está haciendo lo mismo que hizo Hitler en el 36, que ocupó Austria. Después ocupó el Rin que no podía. Y se quedó el mundo appeasement, como se llama, Chamberlain, el primer ministro inglés. No, porque no podemos. Ajá. Después ocupó Austria. Después ocupó los Sudetes en Checoslovaquia. Después ocupó Checoslovaquia. Con los mismos argumentos que usa Putin, que ahí hay gente que habla ruso. Yo hablo ruso. Y yo no soy ruso. Ahí hay ucranianos que hablan ruso y no son rusos. Ajá, hay de Estonia, hay de Lituania, hay letón que hablan ruso y no son rusos. Y esto es por lo que tú hables. Yo puedo hablar creol o francés, yo no voy a ser ni francés ni haitiano. Pero ocupó Checoslovaquia. No, que ahí está. Cuando ocupó entonces Polonia en el 39, entonces le tuvieron que declarar la guerra. Ajá, porque lo hubieran parado a tiempo en el 36, no pasa. Se fortaleció, hizo todo. Lo mismo que eso está haciendo Putin, lo hizo en el 14, le ocupó Crimea, ocupó Georgia, Chechenia. La historia, señores. Por eso está Zelensky ahí. Son 50 y pico de países occidentales, todo el mundo está a favor de Ucrania y la violación que hizo Rusia, con todos los argumentos y las historietas que puedan hacer, y los otros que creen que esa Rusia es la Unión Soviética de entonces con su poesía socialista, esa no se parece en nada. Putin un fascista, igualito a Hitler. Entonces, por eso estaba Zelensky ahí. Por propósito de eso, dice el presidente Biden que la democracia está en peligro. A lo interno de los Estados Unidos, sí, también. Se conmemoraba el 80 aniversario del desembarco de Normandía, como se conoce el día D. Dice, las alianzas reales nos hacen más fuertes. Las naciones libres deben unirse para oponerse a la tiranía. Y ahí le prometió el presidente francés un paquete de ayuda y aviones caza Mirage 2000 a Ucrania, aparte de los F-16 que deben entrar ya próximamente. Y el presidente Biden le anunció de un paquete adicional de ayuda de 225 millones de dólares. Recuérdense que después que se aprobó el paquete de los 61 mil millones que los aliados de Putin en el Congreso, los trumpianos del Partido Republicano, algo increíble, duraron 6 meses bloqueando esa ayuda. En esos 6 meses, si Putin realmente hubiera podido llevarse a Ucrania de plano, ya usted hubiese sabido qué holocausto hubiera sido ese. Entonces, ya se le ha dado permiso a Ucrania con las armas occidentales, no solamente americanas, sino francesas, con los Scalp y los Storm Shadow, que son los misiles, puedan atacar objetivos en la frontera del lado ruso. Y Biden aclara que eso es un error occidental. Aclara que Ucrania solo podrá usar esas armas cerca de la frontera. Yo les decía, Kharkov queda como a 20 kilómetros de la frontera rusa, ahí está Volgogrado, ahí es que los rusos acumulan todos sus armamentos, todas sus municiones, toda su logística de combustible, todo su personal y tropas los entrena. Entonces Ucrania, esperando cuando ellos decidan que van a atacar, como hicieron en el 21, cuando atacaron el 24 de febrero. Nos pasamos noviembre, diciembre y enero diciendo, y Putin, no, que él no iba a atacar, pero metía efectivos en la frontera con Bielorrusia, en la frontera con Ucrania, y más armas, y más armamento, y más personal, casi llegó a 190,000 efectivos. Y cuando le dijo voy para allá, no llegó a Kiev porque Dios es grande, porque lo detuvieron. Pero nadie apostaba a Kiev en ese entonces. Era un blitzkrieg que iba a hacer, como hacía Hitler en su época. Lo que pasa es que se le fallaron los planes. No se dio el blitzkrieg, fue un desastre. Aquella columna de 60 kilómetros de tanques que se levantó, le dieron los armamentos que debieron dárselo mucho antes. Y ahora, con eso de que no puede
golpear más de 30 kilómetros, 30 millas, 300 kilómetros. En la frontera tampoco le tiene, como siempre Ucrania ha estado peleando con una mano amarrada en la espalda. Putin puede destruir la facilidad. Imagínense usted que nos tiren una bomba en Punta Catalina. ¿Cómo la reparamos? Eso se toma años. Todas las plantas eléctricas, todas las subestaciones se las destruyen y no le dan los patrios, no le dan los armamentos. Le dan, no le han dado suficiente. Entonces viene que no estamos autorizando ataques a 200 millas dentro de Rusia. Debieran, para que Ucrania pudiera atacar los campamentos militares donde entrenan esas fuerzas cerca de la frontera, los armamentos, los depósitos de armamento y de municiones. Claro que debieran permitirlo. ¿Por qué tienen que pelear con la mano detrás, amarrada? Bueno, es un error, ¿eh? Entiendo que es un error porque, por ejemplo, cuando tú atacas las líneas enemigas en la retaguardia, en la logística de suministro, tú lo puedes enfrentar con mucho mayor facilidad. Porque él acumula todas sus fuerzas ahí, viene con todo para donde ti. ¿Cómo lo tienen más gente, tienen más armas? En los otros días, cuando estaban restringidos los armamentos, que no le aprobaban el paquete, Rusia superaba 10-1 en cuanto a los lanzamientos de cohetes y municiones y artillería. Rusia tiraba 10 y Ucrania nada más le podía tirar 1 porque estaba racionando hasta los armamentos y teniendo que echar para atrás. Ya la cosa ha cambiado, pero creo que es un error. Los cohetes y lanzacohetes cerca de la frontera en el área ucraniana para que proteja Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. Pero dijo Blinken, siempre ha sido así, no le querían dar los tanques, tuvieron que dárselo. No le querían facilitar los aviones, tuvieron que facilitárselo. O la entregan, si ustedes quieren, como dice Trump, entreguen la Ucrania y punto y se acabó. O si la van a defender, entonces defiéndanla como se defienden. ¿Qué falta hace un Churchill? Entonces, nosotros tenemos que ese es lo que se celebraba, 80 aniversario de la Segunda Guerra, el día del desembarco en Normandía, que cambió el curso de la guerra con el involucramiento de los norteamericanos que apoyaron a la alianza, ¿no? Los aliados, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Francia estaba ocupada. Bien, y por eso se le llama el día D, que fue el día del código que se usó. El gobierno dice que aprobará todas las reformas necesarias. Está en el Diario Libre. Se presentarán 12 proyectos diferentes y diseñan una estrategia para lograr consenso, o sea, para convencer a la población. Y ahí está. Diputados aceleran estudio de préstamos. Vamos ahora a conocer un poquito de eso. No avanza el proyecto del tren. Minera asegura que seguirán los concursos de oposición. Eso es el lío con los maestros. Entonces el gobierno dice que aprobará todas las reformas necesarias. Esto me recuerda, ciertamente hay un cierto consenso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal que se contempla por lo que le decía ahorita, los gastos se han disparado, hay necesidades, hay deuda social acumulada, todo eso es cierto. Pero me recuerda esto, una vez que le dijeron al presidente Balaguer que le llevaron de que una construcción, una cosa, y entonces le llevan, presidente, mire, eso, ok, le agarra una carretera, algo ahí, un proyecto de eso, y agarra y lo mete en su gavetero, en la gaveta de su escritorio. Bueno, ok, no se puede molestar al viejo, ¿verdad? Como le decían. Entonces, a los días, la persona interesada de ese negocio, de esa cosa, presiona a su contacto, le dice, fulano de tal, pero mire a ver que el presidente... Ok, entonces un día de eso agarran ahí al presidente Balaguer y se le acerca uno de esos y le dice, presidente, mire, pero la cosa esa que le dije, eso está urgente, está pendiente. Entonces el presidente Balaguer le dijo, ¿urgente para quién? Las reformas necesarias. ¿Necesarias para quién? Para la población, seguro. Dicen los roneros que ellos no pueden pagar más, dicen los de gaseosa que no pueden pagar más, dicen los hacendados que no pueden pagar más. Veíamos ayer un escrito de esta economista reputada que decía que lo que debía revisarse es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y a mí me encantó leer eso porque
Cuando eso se contrató un especialista y salieron y se hizo eso, cuando me lo presentan en las cariátides, que yo estoy ahí, y tengo las personas que estaban al lado, y cuando miré la parte del sector eléctrico, decía, esto nada más que mucha poesía, ¿eh? Mucha poesía, como cuando el CONET trajo un especialista, un asesor de Argentina, y escribió un paquete de cosas ahí, y yo le respondí que eso era mucha poesía, que nada de eso era realizable. La persona que estaba en el CONET, yo no me acuerdo quién era, como que se guiaron, pero ustedes no son los que han hecho, ustedes contrataron un trabajo. Es igual que las encuestas, yo veo gente que se ponen a pelear conmigo, digo, yo cuando respondía a las encuestas me circunscribía a la parte metodológica. Porque usted contrata una encuesta, usted cree que ella es reputada, que ella no se va a prestar a otras cosas, pero usted no es que la hace. Como dijo un día un mea culpa el Diario Libre, nosotros no hacemos, no hicimos, más que vemos las preguntas, un poco así, pero exacto. O sea que cuando uno ataca las encuestas no se puede estar discutiendo por las encuestas. ¿Quién ha dicho que estuvieron de acuerdo las encuestas con los resultados de las elecciones? ¿Quién dijo? Si le daban 19% y 24% al presidente Fernández y saca 30%. Es una desviación de un 20%. Si le ponían 70 al presidente Abinader y saca 57. No estuvieron. Entonces, tampoco ponerse, dejen que nosotros los especialistas y los matemáticos y los científicos y lo que sea, nos matemos y discutamos. Pero no se pongan a tampoco usted no la ha hecho. Ahora, una encuesta que diga que su prueba muestral, su toma muestral, es tal cosa de que se entrevistaron, 75 votaron cuando el 63% fue abstención. ¿Dónde está la representatividad de esa muestra? O sea, ¿recuerdan? Entonces, ese tipo de cosas suceden. Entonces, aquí igual, con esto que les digo, a veces los gobiernos se embarcan en cosas y me gustó eso que leí que decía ese economista. Debemos revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque estamos hablando de la reforma, de la pertinencia de la reforma, asumiéndola, y el propio presidente Fernández dice, sí, está el pacto fiscal, todo el mundo sabe que hay que corregir el gasto, pero ¿dónde está? Porque tú tienes 4 años con el despilfarro del sector eléctrico y no lo has corregido. Sabemos de elevación fiscal, sabemos de 30, 40% que no se paga de ITEVI, pero tú tienes 4 años administrando la gestión pública y no lo has corregido. Los hacendados gritan, pero cuando se iba a aplicar aquella ley de exención de 68 productos, el país entero, y yo desde el lunes mismo, que eso se anunció el domingo, algo así, de aquí lo empecé a enfrentar, pero abiertamente, ustedes recuerdan, porque yo entendía que eso iba en perjuicio, la Asociación de Industria, los empresarios, los comerciantes, nada más se beneficiaron los importadores. ¿Se acuerdan? Que hasta el pan sobao y el pan de agua exonerado de impuestos y los pedazos de pollo, ni siquiera del DERECAFTA. Entonces, cuando tú ves que entonces porque todo el mundo es fuente ovejuna, porque en todo el mundo empieza a repetir y después nos convertimos en papagayos. Gobierno decidido a aprobar sus 12 reformas. El gobierno lo puede hacer porque tiene todo el poder omnímodo y absoluto obtenido en las elecciones. Entonces, todos esos temas relacionados con la economía, el dengue, la burocracia, la seguridad, el gobierno dice que los va a aprobar, tiene su reforma, pero son 12 reformas. Ahí está la reforma de la Constitución. ¿A quién le importa eso? Las reformas necesarias, titula el Diario Libre. Por eso le puse el comentario de ahorita que decía, como decía el presidente Balaguer, ¿necesaria para quién? Dice el presidente que esa reforma es para evitar el candado, que haya otra. Si la dejáramos así, nadie se atrevería a ponerla porque es el precedente. Ya tuvimos malas experiencias pasadas, entonces eso es discutible. El presidente quiere su reforma. Dice que la van a someter, tiene todo el poder para pasarla en las próximas elecciones, tiene todo, 144 diputados y 29 senadores. No tiene que pedirle ni siquiera permiso a nadie, pero hablan de que quieren consenso. Quieren que otros carguen con la responsabilidad también de sus decisiones políticas. Pero si yo no estoy de acuerdo con una reforma a la Constitución, ¿para que tú me vas a consultar si yo te dije que yo no estoy de acuerdo? Entonces, en el caso de la reforma fiscal, y dice el vocero de la presidencia,
ya se está diseñando la estrategia de comunicación. O sea, obviamente es un trago amargo. Simple y sencillamente por lo que yo les decía ahorita. Es impuesto. No es de más nada que se está hablando. Todo lo otro es poesía. Como decía esa economista, aquí si reducimos, como yo escribí en mi artículo, el déficit crónico de las distribuidoras y la sostenibilidad fiscal. Claro, no se reduce ese déficit de un día para otro, pero la evasión tampoco, pero son 4 años. ¿Qué has hecho para corregirlo? Al contrario, empeorarlo. Entonces, ya se está diseñando la estrategia de comunicación. ¿Qué? Decirnos que nosotros tenemos porque no tenemos de otra. Entonces, por ejemplo, el tema de los asesores que explota. Hay instituciones que tienen 5 millones mensuales en asesores, 20 asesores. Cada institución tiene un organigrama. Y los asesores son convenientes y hacen su buen papel. Y no creo eso de que tienen los asesores que licitarse y eso es así, porque yo no voy a poner una persona que yo no le tenga confianza para que me asesore a mí. Y él puede tener currículum, estudiar donde yo mismo haya estudiado, todo lo que usted quiera. Tener la misma experiencia que yo tengo para que me ayude y etcétera. ¿No es verdad? Pero si yo no le tengo confianza, como que aunque pase en una licitación, eso no debe ser, que siempre lo he criticado eso. Entonces, yo busco un asesor, una persona que me pueda aportar, que me pueda ayudar, pero las instituciones tienen su estructura, sus directores, sus gerentes. Tú no puedes meter más gente en la cuenta, pues no se van a encontrar ni dónde sentarse. Entonces ahora dije que es un error burocrático, porque son personas que ejercen la función de directores. ¿Quién ha dicho eso? Entonces ahí estriba el tema de la legitimidad que necesita el gobierno a la hora de pedirnos a los ciudadanos mayores sacrificios, porque de eso se trata. Por algo gritan los hacendados. ¿Por qué? Porque se van a encarecer los productos y se le pone a los productos. Por algo gritan los del ron. Si se encarece el precio, van a importarse, a consumirse de ese pitrinche, triculí, el romo malo que envenenó muchísima gente, la gente le busca la vuelta. Ellos van a vender menos, usted va a recaudar más y se va a matar la gallina de los huevos de oro. Advierte la Asociación de Industria, advierte el CONEP también. Hay que hacer hincapié, vámonos al sector eléctrico, enfoquémonos en lo básico. Entonces, usted no es tan bien, por algo el gobierno dice, la reforma fiscal, ¿a quién cargarle la cena? Eso está en el periódico de hoy, del Caribe. Dice, ningún sector ni persona quiere que le carguen más el dado. Por supuesto, aquí nadie es masoquista. Pues si tú me dices a mí que, Franchi, te voy a aumentar el sueldo en 20%, te la comiste, viejo. Ahora tú me dices a mí que me vas a rebajar el sueldo en 20%, yo te miento, ¿no es verdad? Entonces, es que es lógico. Entonces, ¿cuál es el problema? El gasto tributario ha crecido 52% en solo 5 años. El gasto tributario son las exenciones a diversos sectores, pero hay sectores que repagan ese dinero que yo dejo de recibir, lo recibo por diversas otras vías. Como decía Pedro Brache, ha sido mayor el beneficio del Estado y de eso se trata. Yo doy un incentivo, pero para atrás me creo más empleo, creo más desarrollo. Entonces, con lo que me paga de impuestos, con lo que me pagan los empleados nuevos, 200,000 empleos, zonas francas, por ejemplo, más las exportaciones, el dólares que entran, lo que me dejan. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que sopesarse. Tienen que ser sopesadas y evaluadas. La agricultura, los roneros, el turismo, la zona franca, 7,000 millones de dólares de inversión y siguen llegando y van a seguir. Y esos atractivos nosotros tenemos que saberlos manejar. Y ese es el punto. Y esa parte que decía Ellen Pérez Duchi ayer, con eso de que que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo recuerdo cuando me la presentaron, yo le dije a esa persona, y lo repito,
y otro, un tal consultor Atalí que vino, traen un francés ahí, todo el mundo. Yo recuerdo cuando estábamos en la capitalización, unos doctores con PhD de Stanford, de qué sé yo quién, de qué sé yo cuánto, cuando te venían con una barrabasada, así, digo, pero ¿para qué fue que doctor? Pero entonces aquí nosotros, ¿cómo se llama eso? Le dicen el espíritu de Guacanagarix, es las cosas. Que es algo parecido como que no hay profeta en tu tierra. Eso, creo que hasta en la Biblia está. Pero en el caso de nosotros, esa espíritu de Guacanagarí, creo que se le dice, que todo lo que es de fuera y es de allá, no, eso está bien. Y vienen los organismos multilaterales, aquí el Banco Mundial, el BID, el Fondo, y estos funcionarios que yo asesoré a algunos, eso era yeser, como los musulmanes cuando están rezando. Y yo lo enfrentaba, digo, no, eso no es así. Por lo menos en mi área, ¿no? Que yo domino. Un momentico, eso no es así, eso no es verdad, eso no se puede. Y cuando sabía que redactar esas opiniones aquí, yo hasta la coma les revisaba. Pero había funcionarios y a veces negociaban cosas por detrás que ni siquiera los presidentes sabían. Entonces, es complicado. Vamos a ver qué tengo en las tendencias.